Hola a todos y bienvenidos a MTN Podcast. Yo soy Eduardo Jiménez y el día de hoy me acompaña Daniela Suárez, nuestra gerente de talento humano, y también nuestro gran invitado, Daniel Crespo. Daniel tiene una amplia trayectoria y experiencia en el mundo de la educación y la docencia. Ha sido maestro en la Universidad de los Hemisferios, en la Universidad de las Américas y también en la Universidad del Desarrollo. Además, ha sido viceministro de Educación entre los años 2022 y 2023 y actualmente es director ejecutivo y cofundador de Muyu Education. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a MTN Podcast. Hola Edu, hola Dani querida, qué gusto estar aquí en este colegio que es para mí ya una segunda casa. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Edu, ¿cómo va? Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Daniel, yo quería entrar directamente al tema y quería preguntarte, ¿qué es Muyu? ¿Cómo nace esta iniciativa? A ver, lo primero, Muyu quiere decir semilla en quichua, ¿ok? Y esa va a ser la base de todo lo que vamos a hacer. Pero en términos, si quieres, empresariales, Muyu es una startup, es decir, es una idea que se aceleró rápido porque hay gente que creyó en esa idea. Y es una startup que lo que busca es que todos los profesores de América Latina tengan feedback, tengan retroalimentación de sus clases. Y para eso usamos una metodología en la que yo realmente llevo trabajando 10 años y perfeccionando 10 años, recién en Ecuador, porque Muyu tiene un año. Es un bebé, Muyu, por así decirlo. Claro, recién empieza. Recién empieza, vamos a cumplir un año en septiembre. Digo es un bebé porque si digo algo, digo es una guagua, la Dani me reta, ¿no? Que tengo que ser más formal. Entonces voy a decir es un recién nacido, ¿ok? Y Muyu lo hace con una metodología y con inteligencia artificial, que es lo que nos permite finalmente escalarlo y llegar a muchos. Entonces, básicamente, la evidencia muestra que la innovación que más impacta en la educación es crear modelos de acompañamiento en el aula, no de observación, no de evaluación, sino de acompañamiento. Y ese acompañamiento es en lo que nos hemos especializado en Muyu Education. Acompañamiento a través de feedback, ¿verdad? A través de feedback. ¿Y qué es el feedback? ¿Y qué es el feedback? Ahí la Dani nos puede decir qué es el feedback porque es su área de expertise. El feedback es la retroalimentación que recibes cuando haces alguna tarea, algún trabajo, algo, puede ser algo puntual o puede ser en un periodo de tiempo más largo, ¿no? Entonces, normalmente en el mundo de las empresas se utiliza mucho para hacer que los colaboradores mejoren alguna actitud, algún comportamiento o algún resultado al que no están llegando, ¿no? Entonces, eso es el feedback, esa retroalimentación, y el mejor feedback o la mejor retroalimentación es la continua, la que se da en tiempos cortos. Claro, la evidencia muestra que si el feedback es cada 6 meses, cada 3 meses, que es lo que hoy observamos en las salas de clase, ¿no? En la sala de clase a veces es una caja negra donde está el profe y los directivos estamos con mucha tarea administrativa y en el fondo podemos ir una vez cada cierto tiempo. Yo diría que el Monte Tabor y Nazaret es una excepción, es una institución que esto lo tienen visto desde hace mucho tiempo y han logrado acompañar a los docentes. De hecho, en la medición que hicimos al inicio del programa fue una de las cosas que nos llamó la atención. Había una percepción docente de que había mucho acompañamiento, pero efectivamente eso es feedback. Feedback es cuando tienes un espejo. El espejo ya es feedback. De hecho, la ciencia dice que uno se percibe 4 veces más guapo de lo que es hasta que se ve en el espejo. Ah, sí, sí. Sí, claro. Pero feedback también es cuando te reta tu novia, ¿me entiendes? O sea, mi esposa, estoy en la casa y yo siempre hablo de mi esposa, que es brillante, es gerente regional en una empresa de 9 países. Además tuvo tiempo para emprender y además tiene tiempo para retarme constantemente. Wow. Y enumerar mis defectos día a día. No te deja pasar ni una. No, ni una, pero eso es feedback y al final eso es lo que hace que uno mejore, ¿no? Los matrimonios incluso son, como dicen, como las familias, como piedras de molino. ¿Has visto las piedras de molino? Empiezan como bien toscas, pero van chocando entre ellas hasta que terminan redondas y terminas, o sea, ese choque, el encontrarte contigo mismo y saber que no eres perfecto y tienes espacio para mejorar, es importante, y ahí es donde entra el feedback. Y por eso es que nosotros creemos tanto en esto. ¿Y cómo en Muyu, cómo es el proceso? ¿Cómo incluyen este feedback? ¿Cómo trabajan con él? Entonces lo hacemos a través de Muyus, que justamente son semillas. Ajá. Si es una acción que el profe no puede implementar en una semana, entonces hay que dividirla a acciones más chiquitas todavía. Pero básicamente es un ciclo donde yo necesito que alguien me observe, alguien me modele, después alguien me dé la oportunidad de practicarlo y me den el feedback. O sea, feedback es todo esto, ¿no? Y tiene que ser, como dijo Dani,
de manera constante. Entonces hemos trabajado en conjunto con el colegio, liderándolo Dani aquí internamente y yo desde Muyo, donde primero hicimos un diagnóstico, después una sensibilización, porque los profes, ¿no? Si no, creen que casi como que les vas a... Que los vas a retar. Claro, que vas a llegar a, así como viene aquí la generala Daniela Suárez, a ver qué está pasando en la sala de clase. Y no, claro que no es así. Es, oye, hay que partir de la base. Y quizá para los padres de familia que nos están escuchando, porque en la pandemia nos dimos cuenta de eso. Lo difícil que es ser profe. Hay que partir de la base que estamos en la profesión más difícil. Te dicen, a pesar de que tuviste 5 años de formación teórica en la universidad, porque nadie te enseñó en la práctica cómo ser profe, tienes que levantarte todos los días y enfrentarte a un grupo de 20, 30, 40 estudiantes que a veces vienen mal dormidos, a veces no comieron muy bien, no vienen todos con la mejor, digamos... La mejor energía, con ganas de sentarse a estudiar 8 horas casi, ¿no? Exacto, quizás se pelearon con el hermano en la mañana, ¿no? Y además eres su única barrera entre ellos y el patio. O sea, entonces para mí es lo más parecido a ver una película, entrar a la sala de clase y que comiencen los juegos del hambre, ¿no? O sea, es durísimo ser profe. Entonces, si alguien va a entrar a mi clase, tiene que entrar con una actitud de, oye, vengo a acompañarte. No vengo a juzgarte. Vengo a acompañarte y a hacer espejo para ver juntos qué acción podemos hacer. Entonces, primero diagnóstico, sensibilización. Y después hacemos un proceso de que las MUYUs, estas acciones que yo creo que es el core que tenemos nosotros, que son las técnicas que diferencian a un profe de otro, esas no pueden ser las mismas que aplicamos en Cuenca, en Lima, en Washington o en, no sé, París. Porque cada contexto es distinto. En el mismo Guayaquil, entre 2 coles hay un contexto totalmente distinto. Entonces, hacemos una serie de técnicas que son exclusivas de la institución. Y eso es un proceso muy lindo donde trabaja el equipo directivo, los profes y tal, y decidimos qué técnicas vamos a implementar. Es un proceso que se adapta, o sea, desde lo más macro hasta lo micro. O sea, en cada país es distinto, en cada ciudad es distinta, en cada colegio es distinto. Y me atrevo a decir que también para cada maestro un poco distinto. Exacto, sí. Claro, para cada profe es distinto. Porque cada uno tiene un grupo de estudiantes distinto, una asignatura distinta, habilidades distintas, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos eso y después hacemos una elección de quiénes van a acompañar a quién. ¿Okay? Partimos de la base que los directivos están muy, muy atareados. Por lo tanto, pedir a un directivo que solo se carguen esta tarea al hombro es muy, muy complejo. Pero, entonces es un liderazgo distribuido. Y ahí hacemos un ejercicio de elegir, ¿no? Según Dani, según cualidades, según experiencia, según la acogida que tienen con los profes, quiénes pueden acompañar a los otros. Sí, son personas, o sea, hacemos una elección de estas personas que aparte tienen ese mindset distinto y que quisieran acompañar a otros, que son casi todos realmente, pero hay que escoger algunos que puedan acompañar y ser referentes, porque cuando un profesor acompaña a otro es diferente que te acompañe un directivo o un jefe, ¿no? Claro. Más bien es mi compañero, mi partner el que me está diciendo mejor aquí, mejor acá, y hay ese feedback de doble vía, ¿no? Entonces quienes acompañan a los docentes son los mismos docentes, ¿verdad? También. Sí. O también vienen personas externas que nos ayudan. Es importante que toda la institución esté involucrada. O sea, cuando una de las cosas que el equipo Muyo rescata mucho cuando viene, siempre dicen, nos encanta cómo Roberto está involucrado, porque tal cual, todo taller que hacemos, reunión que tenemos el lujo de tener a Dani, que está viendo todo el tema de recursos humanos, y a Roberto, que es la cabeza. Cuando la cabeza está involucrada y tiene una visión pedagógica, todo fluye. Sí. Entonces, es importante que los profes acompañen a los profes, pero es igual de importante que las autoridades dediquen un tiempo a esto, y en esta institución lo están haciendo, lo están dedicando. Ahora, insisto, están súper atareadas, entonces no puede ser solo ellos, es el liderazgo distribuido, y justo estamos en ese punto ahora acá, donde elegimos esas técnicas y elegimos, digamos, hay que definir este grupo, quién va a acompañar. Y yo tengo un superpoder, ¿no? Que mi superpoder es que he fracasado con éxito muchas veces, y que es clave cuando uno hace cualquier cosa. Claro. Entonces he intentado implementar modelos de observación de aula saltándonos de estas etapas, con el apuro de llegar rápido a la sala de clase. Sí. Y es una, digamos, crónica de una muerte anunciada. O sea, hay que hacerlo. Yo trabajé mucho tiempo en Chile, me puse un food truck, ¿no? Soy un emprendedor de esencia.
Entonces hacía en el food truck, entre otras cosas, papas fritas, y de repente los clientes me decían, saque las papas fritas rápido. No, o sea, el aceite está hirviendo, si lo saco ahora van a salir crudas, si le dejo mucho más se van a quemar. Y esto es lo mismo en los procesos. Nosotros no trabajamos en Muyu por capacitaciones. A veces nos llaman coles y nos dicen y nos ofrecen a veces buenas cantidades de plata y tal. No se trata de eso. Oye, hazme una capacitación para 500 personas. Nosotros no hacemos capacitaciones, trabajamos por procesos. Porque no tiene efecto la típica capacitación, ¿no? Que viene alguien, traes un gurú, habla 2 horas, se va. Lo que hay que hacer es lograr que se haga una cultura de acompañamiento en el aula y la mejora sea constante. No dejamos la mejora para el último momento del año o para el inicio donde hacemos una capacitación, es un proceso. Entonces ahí terminamos esta etapa y el resto es ejecución, y en una segunda etapa incorporamos ya una aplicación móvil que hemos desarrollado que se llama la Muyu App, que básicamente usa inteligencia artificial para dar feedback a los docentes. Los profes pueden grabar el audio de su clase, ese audio se envía a nuestro algoritmo y el algoritmo le entrega una de las Muyus y le va haciendo seguimiento. Entonces esto es maravilloso y deslumbra a la gente también, ¿no? Me dicen, oye, pero la aplicación, y digo, primero siempre va el factor humano. Nosotros somos la única startup de inteligencia artificial que no busca reemplazar a la persona, sino perfeccionar a la persona. ¿Ok? Entonces esto perfecciona al profe. No reemplaza al coach, le ayuda a llegar a aquellos profes donde no llegaría de otra manera. Entonces con el equipo de humanos que estamos formando hoy, vamos a alcanzar un 30%, quizá 40% incluso de profes. Y el resto ya puede usar la aplicación móvil y así vamos jugando con el factor humano y con la tecnología. Y ahora que mencionabas el tema de capacitación, que no, ustedes no hacen capacitaciones de una ocasión para una institución en general, pero mi duda es, para este grupo, una vez que ya está seleccionado el grupo de docentes directivos que van a acompañar a los demás, ¿a este grupo les dan alguna capacitación o clase o consejos para empezar a dar feedback? Es que me gusta salir de la palabra capacitación. Sí. Porque tradicionalmente en los coles lo entendemos como cuando contratas a alguien para que viene y hace una especie de taller de un par de horas y se va. Por supuesto que hacemos eso, pero eso lo llamamos sensibilización. Sensibilización. Es entender todo lo mismo y algo poner en práctica. La capacitación real, o sea, el desarrollo de capacidades se da en la práctica. Entonces la etapa más importante del programa la llamamos ejecución, donde el equipo de Muyu entra en la sala de clases y después de entrar en la sala de clase, en paralelo le pide a estos líderes pedagógicos que vayan con ellos y vean cómo lo hacen. Entonces el mismo ciclo, ¿no? Vea cómo yo lo hago, después cambiamos el rol y hágalo usted y yo le estoy acompañando, veamos cómo observa clase y cómo da feedback y en tiempo real le voy haciendo esas recomendaciones para ajustar. Y ese proceso es largo. Entonces estamos varios meses en eso, acompaño, hágalo usted, y de hecho se divide así. Práctica modelada es la primera, después práctica dirigida y después la práctica independiente. Y esa es la real capacitación. Pero aquí, ¿sabes, Edu? La forma más fácil de entender esto es con el deporte. O sea, practicando, haciendo. O sea, tú no te imaginas un entrenador de fútbol, ¿no? Que llegue y de hecho el entrenador de fútbol de la selección ecuatoriana que tenemos hoy viene a la escuela de San Paoli. San Paoli viene a la escuela de Bielsa. Tú no te imaginas ni a Bielsa ni a San Paoli diciendo, no, mira, no llego al partido porque viste que tengo que ver trámites de la FIFA y atender a padres de familia y tal, no llego. Y a los jugadores, chicos, léanse este libro para prepararse para el Mundial. O sea, no te imaginas nada de eso. Tiene que ser en la práctica. Entonces, lo mismo que vamos a hacer con este grupo que tú me preguntas es lo que hacemos con los profes. La misma filosofía. El profe tiene que practicar y tener feedback. Daniel, en tus primeros pasos o en tus primeros años como docente, estuviste en los colegios Montetabor en Nazaret de Chile, ¿verdad? Por lo tanto, estás algo familiarizado también con el modelo pedagógico quentenigiano, que es el que aplicamos aquí en el colegio. ¿De qué forma tú consideras que Muyu y todo este sistema de feedback puede trabajar de la mano con el modelo pedagógico quentenigiano? Ese modelo que vemos aquí de cultura, colegio, pedagogía en libertad, etcétera, yo no solo que trabajé en la red de colegios, sino que cuando empezó la Fundación Pentecostés y Alejandra Greve salió del Colegio Montetabor de Santiago a la fundación, me llevó con ella y fui el director de innovación de la red. Y tuve el gusto de participar en la construcción del modelo pedagógico quentenigiano con Rodrigo Nostosa, Bárbara Reyes,
Caro Cherniaski, o sea, tanta gente, Gonzalo Durán Jara, que además decían que era mi papá porque nos parecíamos mucho. Mismo humor, ¿no? Tibali Ramírez, estoy pensando en todos los que estuvieron ahí, tuve la oportunidad de trabajarlo, ¿no? Y yo te diría que en todo, ¿no? Cuando uno ve la pedagogía del padre Kentenich es una pedagogía de la confianza. Y básicamente Muyu lo primero que busca construir es esa confianza. Yo no te vengo a evaluar o a juzgar, yo vengo a acompañarte, ¿no? Y ahí entran en juego varias cosas. O sea, a mí se me viene automáticamente a la cabeza el manual del dirigente, el libro de Rafael Fernández de Andraka, que habla de la importancia, esto es para alguien que esté liderando una rama, que acompañe familias, o que sea un profesor dirigente o coordinador y tal. La pedagogía kentenichiana impacta directamente en cómo uno dirige. Y ahí está, por un lado, la pedagogía de la libertad, ¿no? De la confianza, donde hay frases del padre Kentenich, voy a parafrasear, no me acuerdo exacto, pero hablan de normas, las justas y necesarias, dice, ¿no? Normas, las justas y necesarias, libertad, todo lo que sea posible, pero sobre todo máximo cultivo del espíritu. Eso es Muyu. O sea, normas es el rayado de cancha. Igual vuelvo al fútbol, ¿no? El fútbol es una cancha verde maravillosa, grande, con unas líneas blancas. Esas son las normas. Aquí sale la pelota, ¿no? Libertad, todo sea lo que sea posible. O sea, cada profe tiene que tener autonomía y sus ideas y tal, con ciertas normas, obviamente, pero sobre todo, máximo cultivo del espíritu. Y eso es cómo cultivas tu espíritu. Y el camino a la santidad, ¿no? Son pequeñas acciones, son semillitas. Sí. Y esto es lo mismo si quieres, se acerca mucho a un acompañamiento espiritual. Cuando alguien quiere acercarse más a Dios o cultivar el espíritu, ¿qué es lo que busca? Claro, a alguien que lo acompañe, alguien que sepa tal vez un poco más experimentado. Alguien que lo acompañe, alguien que lo vea de afuera, busca un espejo, porque uno es... Ahora, igual en las características del buen pastor, que son 5, ¿no? Primero empiezo con el autoconocimiento, y eso es súper importante. Yo tengo que buscar y cuestionarme constantemente y tal. Pero después está y aquí va empezando, va otra vez entrando Muyu, ¿no? Esta teoría, ¿qué es lo que yo espero de mi jefe o de mi coordinador si soy profe? Primero que me acoja, ¿no? Necesito no sentirme juzgado, necesito ese sentir que soy parte de... El segundo, que me conozca, porque si vas a entrar a mi clase y vas a opinar de lo que está pasando y no conoces el contexto, no sabes quién soy, no sabes mis habilidades, es difícil. Y el buen pastor conoce finalmente. Después, que me conduzca, y ahí entra otra vez la pedagogía de la confianza, porque es una conducción, pero sin imposición, con mucha libertad. Y por último, que me acompañe. O sea, quiero que estés ahí de la mano, y esto es un tema, no es... Uy, qué difícil estuvo la clase para mí. Oye, tenemos un desafío en conjunto. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo lo vamos haciendo? Y ahí, bueno, Dani, tú has sido testiga de cómo ha sido el acompañamiento, ¿no? Y cuál fue el diagnóstico que encontramos en todo esto al principio y la necesidad de tener algo que cambie esa estructura, ¿no? Y yo algo que rescato es como he visto nuevamente, ¿no? A Dani y a Roberto y en general las coordinaciones, la cercanía que tienen los profes. Sí. Con los profes en esta institución es envidiable. No sé cómo lo han logrado, pero yo creo que tú ves que empata con Muyu, ¿no? Sí, totalmente. Es que cuando trabajas tanto tiempo, este colegio que trabaja con el MPK, que venga Muyu y haga esto, es como ya es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, solamente hay que un poco adecuarlo a nuestro día a día, pero es lo que vivimos todos los días. Claro. Y esto nos ayuda a perfeccionar más lo que hacemos y lo que vivimos. Exacto, no se siente como que vienen a cambiarnos para nada. De hecho, sentimos que es algo nuevo que en todo caso nos potencia, algo que potencia lo que ya venimos haciendo. ¿Sabes cómo yo lo veo? Con mi hija estudiaba el otro día las propiedades de la materia, ¿no? ¿Sí? Sólidos, líquidos y tal. Claro, cuando tú tienes líquido, una de las propiedades es que se adapta al recipiente, ¿no? Toma la forma del recipiente. Eso es lo mismo con esto. O sea, Muyu toma la forma del recipiente finalmente. Y el recipiente que es este colegio es un colegio donde se ha construido confianza, donde hay autoridades súper cercanas, donde se ha puesto al ser humano y su desarrollo como eje principal. Entonces, obviamente que en esta tierra fértil o en este recipiente, Muyu se adapta perfectamente. Venimos a potenciar lo que ya se venía haciendo desde nuestra expertise.
y ahora con lo que te permite la tecnología, ¿no? Es maravilloso. Y ahí Muyu está en un proceso de aceleramiento muy bonito. Quedamos entre 350 empresas, quedamos en la corte de aceleramiento de Endeavor, que es una aceleradora a nivel mundial. Quedamos 13, y de esas 13 fuimos seleccionadas 8. Y de esas 8 pasamos 5 al Demo Day, que tuvimos la oportunidad de presentar esta idea frente a inversionistas y tal. Y esta semana nos acaban de contar que quedamos también en EO Accelerator, que es otra institución a nivel mundial, y finalmente nos ha ayudado mucho a perfeccionar y a poder invertir en la tecnología, que es donde hay que invertir. O sea, cada peso que entre en Muyu, ahí sí, Dani, me perdonas, pero Muyu es una guagua. La Dani me reta que tengo que hablar más formal, pero es como una guagua que llora todo el rato. Esto es una startup, un emprendimiento, pregúntenle a cualquier emprendedor. Nunca sobra la plata, ¿no? O sea, uno sabe que si se mete a emprender, todo tiene que ser reinvertido. Entonces, si tu guagua está llorando, no es que te guardas la leche o te la tomas tú, sino que la alimentas. Bueno, eso es la tecnología. Si queremos nosotros golpear la tecnología, tenemos que hacer esto. Y ahí te cuento, justo hoy en la mañana venía leyendo un artículo que Stanford, la Universidad de Stanford, acaba de hacer un piloto en Estados Unidos, que es Muyu en un grupito de escuelas, en paralelo a lo que veníamos nosotros haciendo. Y acaban de publicar el artículo de si la inteligencia artificial puede impactar o no en el feedback docente, a raíz de su piloto. Es impresionante porque ahí la ventaja injusta que tienen es que son Stanford, ¿no? Entonces, nosotros somos una empresa ecuatoriana emergente, pero hemos hecho mucho más que ellos en Muyu, pero ellos han hecho mucho más con lo poquito que tienen, ¿no? O sea, si bien nosotros hemos hecho mucho más en implementación y data y evidencia, ellos hicieron un piloto que no es ni un tercio de lo que hemos hecho, y las conclusiones que sacan son maravillosas, y de ahí las repercusiones que han tenido a nivel mundial desde que Bill Gates Foundation invirtió en ellos. Pero bueno, todo eso nos indica que vamos en el camino correcto, porque en Latinoamérica no hay nadie haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Esta metodología impulsada por inteligencia artificial, no hay nadie haciéndolo. Pero para decir, lo que estamos haciendo hoy en el colegio está a la par de la innovación más premiada que tiene Stanford hoy. Wow. ¿Okay? Entonces, no, es súper serio lo que estamos haciendo acá. Y bueno, nosotros seguimos haciendo, ¿no? En paralelo, mientras implementamos, seguimos buscando, estamos en una ronda de inversionistas ángeles para que la tecnología se acelere 2 o 3 veces más rápido de lo que hemos logrado, porque hasta ahora lo que hemos hecho es bootstrapear. Bootstrapear es eso, es la guagua llora, te entra, tus clientes te dan plata y reinviertes. Eso es el bootstrapeo, que es súper sano en una empresa. Pero estamos en ese momento que podemos buscar esa inversión para acelerar y darle un mejor servicio a los coles, y además hay una parte de responsabilidad súper importante. Nosotros no solo estamos trabajando con el Mondetabor, y ahí Dani, quizá tú cuéntales con quién más estamos trabajando en paralelo gracias al apadrinamiento que han hecho ustedes. Sí, aparte de estar trabajando con el Mondetabor, también estamos trabajando con nuestro colegio hermano, que es la Escuela Los Lojas. También la misma metodología que usamos acá, el mismo proceso, lo estamos llevando también a Los Lojas. Y ellos, claro, con un modelo de apadrinamiento, ¿no? Entonces tenemos este modelo donde tenemos colegios que invierten en un servicio como este, y al mismo tiempo vamos donde colegios que quizás no pueden invertir en algo así, pero tienen la misma calidad de servicio. Daniel, ya para ir cerrando, yo quiero preguntarte, ¿en cuánto tiempo aproximadamente una institución puede ver ya resultados aplicando el sistema de Muyu? Y no quiero decir rúbrica, pero ¿cuáles son los parámetros, los indicadores que nos dicen que efectivamente estamos teniendo resultados positivos? No, está súper bueno. Mira, antes de irme a eso, solo dejar como 2 inquietudes. Esto que estamos haciendo viene avalado por la ciencia. Entonces, si a alguien le interesa mucho meterse en este tema, que investigue un poco el proceso de mielinización que se da en el cerebro cuando alguien repite mucho una acción, ¿okay? Que ese es el tema neurocientífico que hay detrás de esto. ¿Por qué el profe necesita feedback y repetir? Porque eso genera, como los cables de corriente están envueltos en caucho, y así el cobre, que es un buen conductor, no pierde energía, los axomas del cerebro necesitan repetir mucho una acción. Es lo que los griegos llamaban la virtus o la virtud, o el hábito de haber repetido. Esa palabra hábito, en eso estaba pensando, creo que ese mismo sistema a nivel científico se utiliza para la creación de hábitos y la eliminación de otros. Exactamente. Y después está el tema de la teoría de la gamificación, ¿no? De cuando algo me permite estar en mi flow, ¿no? No es solo flow así como el reggaetón flow, sino que es un reggaetón
Digo, es una metodología que hay una teoría científica que está detrás. ¿Por qué le dicen los músicos flow? Porque estás en ese momento donde ya no te esfuerzas, te sale natural. Porque lo has hecho tanto que empiezas a cantar, a rapear, lo que quieras y te sale como un flow natural. Bueno, ese flow se da en todas las profesiones y también en la profesión docente. Eso es lo que queremos lograr con la repetición y el feedback, que ya incorporar una técnica en el aula para un profe sea súper natural. Y les doy un ejemplo concreto para quienes nos están escuchando entiendan, ok, pero ¿cómo son las técnicas? Hoy está demostrado que los profes pasan 90% del tiempo entre el pizarrón y el escritorio. El decirle muévase más aumenta hasta un 30% la atención de los estudiantes. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto tiempo demora esto en impactar? Era tu pregunta. En un profe, 21 días. Un profe que el cerebro se demora exactamente 21 días en generar un hábito que quede, que perdure. Entonces, el impacto será inmediato. Ahora, a nivel de institución, obviamente, tú necesitas para ver resultados, porque tiene que impactar en el clima escolar, en los aprendizajes y tal, yo diría un año, pero no más. Hay una tendencia con la cual yo soy muy contrario, de que los cambios de educación demoran mucho tiempo, ¿no? Y esto nos han vendido que, oh no, es que los cambios de educación demoran 4 o 5 años hasta ver que algo que... Por supuesto que hay cambios que demoran cuando quieres instalar algo cultural, pero lo importante es inmediato. Si yo soy un padre de familia y mi hijo no lee a los 10 años, comprensivamente, que esa es la estadística, hoy tenemos 7 de cada 10 niños de 10 años en el Ecuador que no entienden lo que leen, y el cole me dice, no, es que demoran 5 años los cambios en educación. No, o sea, no me cuentes ese cuento, tiene que aprender a leer mañana. Sí. Entonces, obviamente el cambio cultural, si quieres tú, de ver que esto, cuando Muyu ya no esté, no se caiga, demorará unos 3 años. Sí. El cambio de técnicas del aula son inmediatas, apenas implementamos el programa. Pero ya un cambio que tú veas medible en el cole es un año tipo. Este año es un año de implementación, donde sensibilizamos, diagnosticamos y vamos a tener un periodo de ejecución. El año 2 es un año tipo. Yo te diría que habiendo ejecutado un año 2 completo, que empezamos desde el minuto 0 y sí a dar feedback a los profes, tú ya ves cambios. Mi testimonio más próximo a algo así es haber implementado esto en un cole que venía 6 años a la baja y en un año mejoró todos los indicadores. Todos los indicadores, ¿no? Así que eso. ¿Y cómo medimos? Bueno, hay distintas formas de medición. Creo que no voy a profundizar mucho en eso para no aburrir a quienes nos escuchan, pero básicamente la percepción es muy importante, saber cómo los directivos y los profes se sienten. Hay que estar pendientes. Claro, o sea, me gusta, no me gusta, me siento observado, no me siento observado, o acompañado, ¿no? Después hay temas objetivos en la sala de clase, indicadores de los profes, participación del profe versus participación de los estudiantes, qué tipo de preguntas hace. Por ejemplo, si todas las preguntas empiezan con qué, quiere decir que el profe todavía está en la base de la taxonomía del Bloom y yo necesito que pregunte por qué relación tiene, ¿no? Entonces también eso yo lo puedo ir midiendo, el tipo de tareas, el tipo de preguntas, el tipo de lenguaje, el mindset del profe, todo eso nosotros lo vamos midiendo. Y por último, se tiene que ver obviamente reflejado en el aprendizaje de los estudiantes. Justamente ahí me llamó la atención el tema de las preguntas, el profesor que se queda en el qué. Cuando el alumno pregunta ya no solo qué, sino por qué, cómo, el contexto, la historia, eso es también un indicador, ¿verdad?, de una muestra de mayor interés también por parte del alumno. No, por supuesto. Y fíjate en esto. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Un profe que recibe feedback puede mejorar hasta 20 veces más rápido. Sí. ¿Okay? Que el profe promedio. Un profe en un año tipo Muyu puede implementar hasta 40 técnicas nuevas en su práctica. Que implemente, yo digo que implemente 20, que implemente 10. A mí me cambió en mi docencia implementar 3 técnicas, me cambió. Y una de esas era el turn and talk, el gir y discute. El discútelo con el de al lado. Entonces, si es que por último no sé cuál es la pregunta, ¿verdad? Y no se me ocurre en ese rato, yo les puedo decir en lugar, y siempre pongo este ejemplo, una cosa es haberles pasado la definición de célula eucariota y procariota, que obviamente en esta sala todos recordamos muy bien, ¿verdad? Porque fue clave en el colegio y nos marcó. Totalmente, ahorita también, sí. Claro, totalmente. Una cosa es decirles, aquí está la definición y después repita qué es y qué es. Y otra es decirles, a ver estudiantes, ¿en qué se parece y en qué se diferencia una célula eucariota y procariota? Discútelo con el que está al lado tuyo 2 minutos desde ahora ya. ¡Pim!
Yo con solo ese discútelo 2 minutos, habiendo practicado con ellos cómo vamos a empezar y cómo vamos a volver, logro que todos los cerebros estén activos, logro que la persona que quizá tiene un detalle que la otra no tiene la tenga, y además el profe descansa, porque... Y eso me cambió a mí la práctica pedagógica. Era, gira y discute 2 minutos desde ahora ya. Les encanta a los estudiantes hablar, les encanta conversar, y uno se acerca y les pregunta finalmente, mientras están hablando, ¿no? ¿Cómo van? Voy con ustedes. Ustedes van a dar la respuesta primeros. Voy donde los otros. Ustedes van segundos. Y después están técnicas para llamar la atención nuevamente, ¿no? Yo uso mucho el que me escucha aplaude una vez y aplauden 3. El que me escucha aplaude 2 veces, aplaude la mitad. El que me escucha aplaude 3 veces y aplauden todo el curso. No tuve que gritar, no tuve que mandarlos a callar, no me enojé, no se enojaron ellos. El aprendizaje es totalmente emocional. Entonces, si yo les mando a callar con un grito, sus neuronas y sus centros de aprendizaje se van a cerrar totalmente. Entonces, yo digo, Dani, si logramos que implementen 3 técnicas, 4, 5, te fijas, ya es un cambio brutal, es un cambio inmenso. Sí. Muchísimas gracias, Daniel y Dani, por acompañarnos en este episodio. Y a todos los que nos escuchan, esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Compártanlo con todo el mundo y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de MTN Podcast. Hasta la próxima.